del elemento con número atómico 83. Número atómico 83. Utilizando un gas noble. O utilizando un gas noble o a partir de un gas noble. O a partir de un kernel, ¿de acuerdo? ¿Sí? Un gas noble. ¿De acuerdo? Entonces es el elemento de 83 electrones. Recuerden que lo que vamos a definir son dónde están ubicados esos 83 electrones. El elemento que tiene 83 electrones se llama bismuto. ¿De acuerdo? Ese es su símbolo. B labial, mayúscula y minúscula. ¿De acuerdo? Sí. Tiene número atómico 83, tiene 83 electrones. Muy bien. Dice que a partir de un gas noble, no hay necesidad de empezar con esta secuencia. Un S2, 2, sí, 2S2, 2P6, 3S2, etcétera, ¿de acuerdo? No hay necesidad. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa únicamente es la última capa, es el que le da todas las propiedades a un elemento. Todas, todas, todas. ¿De acuerdo? Y es el que lo ubica en la tabla periódica. Entonces tenemos que buscar el gas noble que le antecede o el que le antecede a 83 electrones y es xenón. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Xenón, les voy a publicar la tabla periódica oficial que pueden sacar. Bueno, ahorita sacan todo lo que quieren, así es que no podemos decir que es la que pueden sacar, sabemos que sacan todo lo que quieren. Aprovechense porque sí, cuando regresemos virtual, nada de eso, ¿de acuerdo? Sí, ahorita sabemos que dices, no puedes sacar esta, no, pues sabemos que sacan todo lo que quieren. Bueno, eso lo sabemos, que son calificaciones infladísimas, sí, súper infladas, pero en fin, así estamos. Entonces, a partir del xenón, observamos que el xenón está en 1, 2, 3, 4, 5, la quinta columna, quiere decir que va a empezar, hasta aquí está completa, ¿de acuerdo? La fila, perdón, la quinta fila. Las filas horizontales se llaman periodos, por ahí lo vamos a ver en un video, ¿de acuerdo? Entonces, hasta el quinto nivel está completo y empiezo con el sexto. Y empiezo con 6S2. ¿Qué sigue? El primer traslape, el siguiente es un traslape, no es el primero, hay un traslape. El primer traslape de este periodo, 4F, 14. Y le voy contando, 54, 56, y aquí llevo ahí 54, 56, 60, llego hasta el 70. 5 de 10, 80. Y termino con 6P con 3. ¿De acuerdo? ¿Sí? Dice la configuración electrónica o notación electrónica. Muy bien, esa es la 111. La 112. Explica el principio de máxima multiplicidad. Explica el principio de máxima multiplicidad o regla de Hong. ¿De acuerdo? ¿A qué se refiere esta? ¿Sí? ¿A qué se refiere este principio de máxima multiplicidad? Esta regla se aplica
Cuando un orbital ¿sí? Del subnivel P, D o F es ocupado por más de un electrón. ¿De acuerdo? Y dice, ¿y cuál es su postulado? ¿Qué dice? ¿Qué nos enseña? Nos dice, los electrones permanecen sin aparear con espines paralelos en orbitales ¿sí? De igual energía hasta que cada uno de estos orbitales tenga cuando menos un electrón. ¿De acuerdo? Muy bien. Y nos dan un ejemplo. Dice, por ejemplo, al ingresar cuatro electrones a los orbitales 2p, se tiene, lo hacen de la siguiente forma. Si tengo cuatro electrones, ¿de acuerdo? ¿Sí? En el subnivel P, que tiene tres orbitales, 1, 2, 3, ¿sí? Estos son -1, 0 más 1. Los cuatro entran así. Primero, todos los positivos. Positivo en -1, positivo en 0 y positivo en +1. Y el cuarto es este, entra en negativo. Este es el último que entra. ¿De acuerdo? Después, todos los negativos. Y ese es el que vamos a conocer como electrón diferencial. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sigue? ¿Vamos bien? La siguiente pregunta. ¿Continuamos? Sí, profe. La siguiente pregunta dice, representa mediante diagrama energético
mediante diagrama energético la configuración electrónica ¿sí? Del elemento con número atómico 43. ¿Sí? Y encierra con un círculo el último electrón. Ese es el diferencial, ¿no? Exacto, con el último electrón que coloques en la distribución electrónica. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer el de, ¿cuántos me dice? 43 electrones. El elemento que tiene 43 electrones. El tecnecio. Se trata del tecnecio, correcto. TC, tecnecio. Muy bien. Entonces, lo voy a hacer a partir de un gas noble. No tiene caso que empiece con 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, así, ¿de acuerdo? Nos interesa la última capa, ¿de acuerdo? Entonces, veo que el gas noble que le antecede, porque a partir del gas noble, y es el criptón. Y en el criptón tengo cubiertos hasta 36 electrones. ¿Sí? Y tengo cubierto hasta la cuarta capa. ¿De acuerdo? Entonces voy a empezar con la quinta capa. 5. ¿5 qué? 5 es S2. 5. Ya llevo 38. ¿De acuerdo? Después de 5, ¿qué sigue? 4. 4 de 36, 38 para 43. Faltan 5. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Esa sería la notación electrónica. Ahora, el diagrama energético. El diagrama energético es este. Digo, 5. Ese primero el de spin positivo y luego el de spin negativo. ¿De acuerdo? Después digo 4D. ¿Sí? ¿Cuántos orbitales tiene de 5? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, ¿cómo se llaman? ¿Sí? Todos se van a llamar 4D. Bien, ¿qué valores tienen? -2, -1, 0, +1 y +2. ¿Cómo se colocan? Primero todos los positivos. ¿De acuerdo? Con eso ahí tengo los 5. ¿Cuál fue el último que entró? El último que entró fue este. Y este se conoce como electrón diferencial. Es el que lo diferencia de todos los demás. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, entonces ahora me preguntan, ¿sí? La siguiente pregunta es,
¿Qué es el electrón diferencial? El electrón diferencial. ¿Sí? Es el último electrón que ingresa en una distribución electrónica. ¿Sí? Respetando las reglas de llenado de orbitales. ¿Estás de acuerdo? Ese es el electrón diferencial. ¿Vamos bien? Jóvenes, Sí. es el último que ingresa respetando las reglas de llenado de orbitales. ¿Cuáles son las reglas? De exclusión de Pauli, solo 2 electrones por cada orbital. Edificación progresiva, ¿sí? O regla de Aufbau, ¿sí? Primero los de menor energía, luego los de mayor energía, de mínima a máxima energía, ¿de acuerdo? De menor a mayor. ¿Cómo sé la energía? La energía es la suma de N más L. ¿Quién lo rige? La regla de los diagonales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Después, máxima multiplicidad o regla de Hong, ¿sí? En los orbitales de un subnivel, primero entran todos los positivos y luego todos los negativos. Esas son las reglas, ¿de acuerdo? La última pregunta de este video. Dice, con base en el diagrama energético, con base en el diagrama energético del átomo, que ya sabemos que ya tiene nombre, ¿no? Ese átomo se llama tecnecio, de número atómico 43. ¿Sí? Determina los 4 números cuánticos de su electrón diferencial. ¿De acuerdo? Se refieren al que acabamos de hacer. Vamos a ponerlo ahí mismo. ¿Cuáles son los 4 números cuánticos del electrón diferencial? Aquí lo vamos a poner. Números cuánticos del electrón diferencial. Digo, a nivel del electrón. ¿Qué nivel es este? 4. 4. Subnivel. Este es el subnivel. Subnivel D. O
2. Orbital. Este es el orbital. Es más 2. Spin. Este es el spin. Más 1/2. ¿Cómo ven? Y aquí están los números cuánticos del electrón diferencial, los que nos interesa estudiar. Los que les van a dar las propiedades características a este elemento. Vamos a irlo viendo poco a poco, ¿de acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Listo? Entonces terminamos las preguntas guía de este video. ¿Sí? Y fíjense que hay una práctica sobre esto. Bueno, es una práctica teórica. No, sí, vamos a ver de qué se trata. Es lo que sigue. Lo que sigue es, ya lo tienen en Classroom, ¿no? Ahorita lo vemos, permítanme. Entonces estamos viendo, terminamos las preguntas guía del video 11 y vámonos a ver la práctica. ¿De acuerdo? ¿De qué se trata? La práctica se trata de lo siguiente. Está en Classroom. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. A ver, la tenemos aquí publicada. Estamos en el grupo 3 y B6. ¿Correcto? Preguntas guía del video 10. Ya están las del video 11, no se las he publicado. Primero tenía así, se las voy a publicar para que las entreguen mañana. Muy bien. Y el material lo tengo aquí. Vamos a ver dónde andas, dónde andas. Objetivos y ejercicios de química 1. Ah, no, no es la práctica. A ver dónde están las prácticas. Se la acabo de publicar. A ver. Preguntas ya, cuestionarios. Es la práctica. Práctica 2, mecánica de la... Esa es la práctica 3, la que vamos a hacer. Aquí está. Práctica 3. La publiqué el 24 de septiembre. Aquí está. Esta es la práctica. Muy bien, fíjense. ¿De qué se trata? Esta práctica. Dice configuración electrónica. Configuraciones electrónicas, la práctica 3 de química 1. Configuraciones electrónicas, números cuánticos del electrón diferencial y modelos atómicos. Aquí usamos unos modelitos. Vamos a ver de qué se tratan esos modelitos. Supuestamente, los buenos deseos de mis compañeros de la academia es que ustedes iban a hacer esos modelitos. Nosotros ya los tenemos hechos en la escuela, pero como ahí están en la escuela y están encerrados y no nos permiten pasar a sacarlos, ¿verdad? Sí, pues los pueden hacer porque son muy sencillos. Dice, conoce y aplica correctamente las reglas de ocupación de orbitales. Las reglas de ocupación de orbitales son el principio de exclusión de Pauli, el principio de edificación progresiva y principio de máxima multiplicidad o regla de Hooke. Representa físicamente los modelos atómicos de los 18 primeros elementos de la tabla periódica con base al código de Jordan y determina los números cuánticos del electrón diferencial. El material al que se refiere es este. 16 palillos rojos. Pues, no es caro, ¿verdad? Las cajas de palillos con 500 creo que cuesta 20 pesos, no hay problema. ¿Sí? Pintarlos de rojo, 16 pintarlos de verde, un palillo amarillo, una base de madera con 2 orificios, una maderita de 10 centímetros, no, de 15 centímetros por 10 centímetros, ¿sí? Regularmente son rectangulares con 2 orificios. ¿Qué nos van a representar los dos orificios? Bueno, representan el orbital y el subnivel, ¿de acuerdo? Con base en una base de madera con 6 orificios, que nos van a representar los 6 orificios, los 3 orbitales, 3 por 2, 6. Cada orificio va a ser con un electrón. Una base de madera con 10 va a ser el subnivel D, ¿de acuerdo?
con 10 orificios, ¿sí? Son 5 orbitales. Una base de madera con 14 va a representar a F, los 14 electrones que hay en F. 6 placas de colores, las placas son de unicel, ¿de acuerdo? Son plaquitas sencillas de 5 por 5 centímetros más o menos, ¿de acuerdo? Una de color blanco, uno de azul, de rojo, de verde, de amarillo y negro. ¿Qué nos van a representar esas plaquitas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos van a representar los gases nobles, ¿de acuerdo? Nos van a representar los gases nobles que son helio, neón, argón, criptón y xenón. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, una esfera blanca, 2 medias esferas blancas. ¿De acuerdo? ¿Qué nos van a representar? A S, que son esféricos. En blanco, semiocupado, que tienen un electrón. En naranja, ocupados, que tienen los 2 electrones. 2 medias esferas naranjas que nos van a representar los P, ¿de acuerdo? ¿Sí? Los P al subnivel P, que es biesférico en forma de corbatas o de ochos, ¿de acuerdo? ¿Sí? E igual en blanco, semiocupados, en naranja ocupados. Ovoides blancos, que son semiocupados, naranjas semiocupados. Una esfera roja nos va a representar al kernel, ¿de acuerdo? Nos va a representar un kernel, ¿sí? Y 3 agujas metálicas, ¿qué nos van a representar? Pues los ejes X, Y y Z, eso nos representan. Son agujas, son de metal, son de alambre de cobre de 30 centímetros de largo. Muy bien. Bueno, no los quise hacer trabajar haciendo esto, ¿no? Pero vamos a hacer los ejercicios. Dice, construye con las esferas y ovoides de unicel las representaciones de los átomos indicados en la tabla y con base a los modelos construidos, anota lo que se solicita en ella. Especificaciones, aquí están. La esfera pequeña representa un orbital S. 2 ovoides, ¿sí? Un orbital P. En blanco, orbitales semiocupados, con un electrón. Y en anaranjado, orbitales completos, con 2 electrones. La esfera roja representa un gas noble o kernel del átomo. ¿De acuerdo? Y aquí es lo que vamos a desarrollar. Número de electrones. Por ahí les pedí que le sacaran una foto, bueno, le sacaran, lo imprimieran o lo anotaran en su cuaderno, no necesita que lo impriman. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos a rellenar esa tabla, ¿no? Número de electrones, vamos a poner su notación electrónica, su diagrama energético, su representación espacial. Que lo más interesante de esta práctica es la representación en el espacio. Con estos modelitos, cómo se ven los átomos, cómo están los átomos en el espacio, ¿sí? Con las esferas de unicel y los ovoides y las esferas de unicel, desde un electrón hasta 9 electrones. Esa es una tabla. La siguiente, igual de 10 electrones a 18 electrones. Igual su notación electrónica, diagrama energético y representación espacial. Lo vamos a ir haciendo. Después, esa es una forma de representar la configuración electrónica y diagrama energético en estado basal, siguiendo la regla de ocupación de orbitales de los primeros 18 electrones. ¿De acuerdo? Pero aquí hay otra forma, ¿sí? La otra forma son con los otros modelos. Ese material que nos mostraron al principio son 2 tipos de modelos. Uno es con esferitas de unicel y otro es con palillos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esos con palillos de colores. Y esa es la segunda forma de representarlo. Dice reglas de ocupación de orbitales aplicadas a configuraciones electrónicas, especificaciones. Los palillos rojos representan los electrones con spin positivo, los rojos. Los verdes con spin negativo. El amarillo representa el electrón diferencial. La base con 2 orificios, el orbital S. La base con 6 orificios, el orbital P. La base con 10 orificios, los orbitales D. La base con 14 orificios, orbitales F. La placa blanca al helio, la placa azul al neón, la placa roja al argón, la placa verde al criptón, la placa amarilla al xenón y la negra al radón. ¿Qué son? Los gases nobles. ¿De acuerdo? Los gases nobles, orbitales completos, el kernel, ¿de acuerdo? De acuerdo con estas especificaciones, construye con los palillos, bases y placas
las configuraciones electrónicas en estado basal o fundamental, ¿sí? El diagrama energético de los siguientes átomos y con base a los modelos constituidos, ¿sí? Construidos, llena la siguiente tabla, es lo que me interesa que llenen. Nos dan el número de electrones, el diagrama energético, la notación electrónica y los números cuánticos del electrón diferencial. Aquí tenemos para cuántos electrones. Para 8, para 12, para 25, para 50, para 65, para 88 y dar los números cuánticos del electrón diferencial. Y esto es lo que nos interesa también contestar. Contesta las siguientes preguntas. ¿Qué principios y reglas se deben considerar para la representación correcta de la distribuciones electrónicas en los átomos? Pues las que ya comentamos, exclusión de Pauli, edificación progresiva y principio de máxima multiplicidad o regla de Hooke. ¿De acuerdo? Pregunta 2. Argumenta sobre las semejanzas y diferencias entre los átomos de aluminio y azufre con base a sus configuraciones electrónicas y los valores de los números cuánticos de su electrón diferencial. Vamos a ver la diferencia que existe en la configuración electrónica y en el diagrama energética del átomo de aluminio, ¿de acuerdo? Que tiene 13 electrones. ¿Cuántos tiene el aluminio? 13 electrones. Y del azufre, que tiene 16. ¿Cuál es la diferencia? Es lo interesante, ¿de acuerdo? Después, con base en el principio de edificación progresiva, que es la regla de Aufbau, es la regla de las diagonales, escribe la secuencia del llenado de orbitales y subraya los traslapes energéticos, que es un traslape, ya lo vimos. Después, ¿cuáles son los números cuánticos que pueden ser iguales para dos electrones que se localizan en el mismo orbital? ¿Cuáles pueden coincidir? El nivel, el subnivel y orbital, pero el spin no. Después el 5. El número total de niveles, subniveles y orbitales que representa un átomo con 75 electrones son ¿cuántos niveles, cuántos subniveles, cuántos orbitales? La siguiente, ¿cuál es el total de electrones hasta el cuarto nivel energético del átomo de la pregunta anterior? Ya lo hemos hecho, ¿de acuerdo? ¿Qué entiendes por electrón diferencial? La acabamos de contestar, ¿sí? Si tenemos 7 electrones en los orbitales que se encuentran en el nivel 5 y el subnivel de los números cuánticos del electrón diferencial son el nivel, subnivel, orbital y spin. ¿Cómo ven? Entonces lo que nos interesa, pues no es tanto que hagan los modelitos con unicel, son dos tipos de modelos, está interesante, ¿no? En la escuela pues ya los tenemos hechos, ¿verdad? Ya están hechos los modelitos de unicel, ¿sí? Nada más para hacer la práctica, ya está todo listo. Los ovoides, esferas, las agujas metálicas que son los ejes X, Y y Z, correcto. Y el otro tipo de modelos que son las, ¿sí? Son las maderitas, es de madera y los palillos de colores para representar los electrones, representar los orbitales, ya están hechos, ¿verdad? Nada más se les da sus juegos y ustedes lo hacen y ustedes lo llenan. Entonces, esta es una práctica. Teóricamente, ustedes, ¿verdad? Lo tienen que hacer y mostrármelo individual, uno por uno, ¿de acuerdo? ¿Sí? Uno por uno y pues supuestamente ya se los debe haber pedido para que me lo mostraran la clase de hoy, uno por uno. Y además contestado todo esto. Pero como vamos a contrarreloj, yo prefiero hacer los ejercicios, ¿de acuerdo? Y damos como un hecho que efectivamente ustedes cumplieron y entregaron dichos modelitos. ¿De acuerdo? Después de la práctica, pues no les sirve para nada, van a aparecer en la basura, ¿no? Seguramente. Ahí lo van a mandar a la basura, ¿sí? Porque pues ya supone que ya lo entendieron, ¿verdad? Y además son esferas de unicel y demás, pues se pierden fácilmente los palillos, pues menos. Pero sí vamos a llenar toda la tabla. Damos como un hecho que ustedes ya hicieron estos modelos y vamos a llenar la tabla, que es el ejercicio que tenemos que hacer. Y después tenemos ejercicios. Hay muchos ejercicios de estos, ¿de acuerdo? Muchos, ¿ya se fijaron? ¿Cuántos ejercicios tenemos que hacer? Y eso sí, ustedes los van a hacer o veremos los videos, ¿de acuerdo? Los videos que nos hablan de esto. A ver, fíjense qué ejercicios tenemos. De aquí tenemos los ejercicios, esos sí ya están publicados desde el principio. Fíjense, son bastantes y nos acaban de mandar más.
Si no fueran suficientes, nos mandaron otro tanto. Son como 50 más. 50, pues que es casi toda la tabla periódica. Claro que hay muchos repetitivos, ¿eh? Estamos viendo, oye, pues están tan repetidos. Hay muchos, hay hasta de 2 y 3 veces. Fíjense, los ejercicios, la evidencia integradora que van a presentar para este parcial respecto a este tema son esto. Estamos con la unidad 2 que se llama estructura atómica. Y estos son los ejercicios que deben de contestar. Bueno, vamos a tratar de contestar aquí, pero lo más seguro es que no nos dé tiempo, francamente. A ver, ya hicimos el 7, correcto, ya está hecho el ejercicio 7. Sería a partir de aquí, el 8. Estos, igual, la notación, nos dan el número de electrones, nos piden la notación electrónica, el diagrama energético, todo a partir de un gas noble con kernel. Y nos piden, consultando la tabla periódica, ¿sí? El elemento, su símbolo y su nombre. Este es uno, este es otro. Ahora nos dan los electrones y nos piden la notación electrónica, el diagrama energético, también a partir de un gas noble, y los números cuánticos del electrón diferencial y de qué elemento se trata, su símbolo y su nombre. Correcto, 2. El que sigue, lo mismo. Ahora nos dan los números cuánticos del electrón diferencial, nos piden cuántos electrones tiene, su notación electrónica, su diagrama energético, el subnivel donde se ubica el electrón diferencial, aquí lo tenemos, ¿sí? Otros ejercicios, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hasta ahí sería, porque después ya sigue tabla periódica, que es el video que sigue, ¿de acuerdo? Ya después, con base a que ya dominamos la configuración electrónica y diagrama energético en estado basal, nos vamos ubicando en la tabla periódica. El nivel que nos da, el nivel nos da el periodo o la fila horizontal, ¿de acuerdo? ¿Sí? El grupo o familia nos los dan los electrones de valencia, ¿de acuerdo? ¿Sí? El electrón, ¿sí? Que es el electrón periférico que nos da, ¿sí? El electrón diferencial que nos indica el elemento de qué se trata y aprenderse todos los nombres de la tabla periódica, ¿de acuerdo? Aquí está. Es lo que sigue. Todo esto es del segundo parcial y más ejercicios, más ejercicios. En base a la configuración electrónica y diagrama energético únicamente en estado basal. Y nos acaban de mandar más, ¿de acuerdo? Las propiedades periódicas. Son bastantes, bastantes. Hasta aquí es el segundo parcial. Bueno, el enlace químico no, hasta aquí, propiedades periódicas. Y lógicamente que no nos va a dar tiempo de hacer todos. Ustedes los van a hacer. Empezamos con los primeros. Esa es su evidencia integradora y nos acaban de mandar otro tanto más que lógicamente ya no se los voy a publicar porque ya son francamente demasiados. Ahora sí se abusó. Hoy es que se necesita que aprendan, sí, pero ya es una exageración. Y además hay muchos que están repetidos. Bueno, empezamos. Estamos con la práctica, contestando la práctica 3. Configuraciones electrónicas y diagramas energéticos en estado basal. O sea, hemos hecho las 6, 7 y 8, ¿no? Bueno, vamos a hacer la 8, ¿no? ¿Cómo 8? ¿Cómo 8? A ver. Esta es la práctica 3. Es la tercera práctica. Esa es práctica 3. ¿Dónde está el 7 y 8? Ese se llama configuración electrónica y diagrama energético. Configuración electrónica y diagrama energético. Hola. En estado basal únicamente. Nada más. Profe, ¿este es el PDF que nos mandó? Sí. Ese es el PDF que les mandé. En estado basal o fundamental. Y lo que se trataba
es que ustedes hicieran esos modelitos, ¿sí? Con unicel, que es la primera parte, y con maderitas de, sí, trocitos de madera, ¿de acuerdo? Y con palillos y los pintaran de colores. Lógicamente, pues es algo de trabajo, es para que aprendan, ¿verdad? Pero fíjense que el programa, allá ahorita ya empezamos a sufrir, ¿eh? Porque ya, ahora sí nos vamos contra el reloj, porque el programa, esta parte como que les cuesta asimilarlos. El programa es amplio, sí, aquí se empieza a complicar todo. Vámonos, contra el reloj. Metemos el acelerador con ganas, porque si no, no terminamos. Y eso que le cortamos al programa, notación electrónica. Todo a partir de un gas noble. Diagrama energético. El que entendió, entendió. El que no entendió, pues lo malo, ¿no? Pero representación espacial, pero no se trata de eso. Van a hacer todos los ejercicios. Lógicamente haremos, bueno, ustedes los van a hacer, yo no los voy a hacer, porque no nos da tiempo. Haciendo todos los ejercicios, quizás por enero o febrero ya terminamos del próximo año, con los que nos acaban de mandar, que es otro tanto, o creo que son hasta más, bueno, de los que están ahí, de los que ya les mostré. Empezamos con uno, fíjense, pero están sencillos, ustedes los pueden hacer, es su evidencia integradora, ¿de acuerdo? De acuerdo. Fíjense, para un electrón, su notación electrónica, ¿cuál va a ser su notación electrónica con un electrón? Se trata del hidrógeno, va a ser nivel 1, S1, diagrama energético, 1, S, un electrón con spin positivo. Su representación espacial es este, eje X, con las varillas, ¿sí? Los alambres, las varillas que nos menciona. Eje Y eje Z. Un electrón, ¿dónde está el electrón? Aquí está. En blanco, ¿por qué? Porque está semiocupado. Una esferita de unicel que la pinchamos con los alambres y la atravesamos 3 en el eje X, Y y Z, tridimensional. Ahí está el primero, el electrón así se encuentra en el espacio. ¿De acuerdo? Girando en el sentido de las manecillas del reloj. Bien, para 2 electrones. ¿De qué elemento se trata el de 2 electrones? ¿Ya lo checaron en su tabla? Bueno, les voy a publicar de la disquetabla oficial. 2 electrones. Se trata del helio. ¿De acuerdo? El helio tiene 2 electrones y digo, un S2 tiene un orbital. Es un S, uno con spin positivo y uno con spin negativo. ¿Sí? ¿Cuál va a ser su representación espacial? Digo, eje X, eje y eje Z. ¿Dónde están esos 2 electrones? Están aquí. ¿Cómo sé que hay 2 electrones? Ah, porque en lugar de blanco le cambio a naranja. Aquí lo voy a churar. Va a ser de otro color. Quiere decir que está lleno ese orbital. ¿Cómo ven? Bien, se ve bien en los modelitos, ¿eh? Luego se lo hacen muy bien, con cuidado. Todo pinchado, quedan las esferas unicel, ¿verdad? Pero no importa, hemos comprado miles. Son desechables. Es más, se cambian con grupo a grupo porque quedan todas pinchadas. Con agujeritos y agujerotes. Muy bien. Para 3 electrones, ¿de qué elemento se trata de 3 electrones? El litio. ¿Cuál es su notación electrónica? Un S2. Nivel 1 lleno. 2S1. ¿Cuántos orbitales? Un O, 2 orbitales. Un S,
2s. Un S con 2 electrones, 2s con un electrón. Positivo o negativo, aquí solo positivo. Representación espacial. Eje X. Eje Y eje Z. ¿Cómo lo represento? Digo, un S está lleno. ¿Correcto? Ahora, el 2S. Pues el 2S, ¿sí? Son medias esferas, es decir, le quitamos el rellenito de adentro, ¿verdad? Y le dejamos medias esferas y esto va a estar rodeándolo así. Ahí está el 2S. En blanco, ¿por qué? Porque está semiocupado, porque hay un electrón. 2 más 1, 3. ¿Cómo ven? Ya vamos con 3 electrones. El que sigue. 4 electrones. Uy, 4 electrones. 4 electrones. Sigo con 4. ¿Se fijaron? Qué sencillo. Y los vamos a El hacer. elemento 4 es, ¿qué elemento, profe? Vamos a ver de qué se trata del berilio. El berilio tiene esta configuración electrónica. Un S, 2. 2S, 2. ¿Sí? ¿Cuál es su diagrama energético? 1, 2. Un S con 2 electrones. 2S. ¿Cuál es su representación espacial? Pues digo, eje X, eje y eje Z. Un S lleno. Ahora, 2S. ¿Sí? Encima de este, por eso son huecos, son medias esferas, son huecos. Y lo que hacemos es pincharlos y colocarlos aquí. Pero por ahora no tiene un electrón, tiene 2. Entonces van coloreados. Son las medias esferas naranjas. Aquí está. 2 y 2, 4 electrones. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? El que sigue, 5 electrones. 5 electrones, ya voy con 5. Y así le seguimos hasta el 100 si queremos, ¿no? 116, 117, no llegamos a... No tocamos los de transición interna, porque esos no se rigen por se rigen por estas leyes más otras. Es decir, el estado excitado y el estado híbrido. Bien, el de 5 electrones se trata del boro. Y ahora es un S2, 2S2, y ahora van a ser 2PX, 2PY y 2PZ. ¿Por qué? Porque es tridimensional. 2, 4 y 1, 5. Orbitales. Un S. 2S. ¿Sí? 1, 2, 3. 2PX, 2PY y 2PZ. 1. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo lo represento tridimensional? Así en forma espacial. 2S, X, Y, F1. Z, ¿correcto? Aquí está el 1S, lleno. Vamos con el 2S. Más o menos. ¿Se fijaron? Lleno. Ahora vamos con el 2P en el eje de las X. Aquí uso los ovoides. 2 ovoides. Un ovoide. Otro ovoide. En blanco. ¿Por qué en blanco? Porque está semiocupado, porque nada más hay un electrón. ¿Se fijaron? En el eje de las X. ¿Vamos bien? Bien, vamos con 6 electrones. Sí. ¿Cómo ven? Me interesaba que viéramos ese, te lo puedes saltar, ¿no? Lo vamos a ver, aunque no traigan sus modelos. Yo no les pedí modelos, pero lo podemos hacer aquí. Lo malo es lo malo es que soy mal dibujante, ¿verdad? Pero un S2, 2S2, ahora digo 2PX,
2px, 2py y 2pz. ¿De acuerdo? Van 4, 5, 6. Su representación. Ah, no, su diagrama energético. Un S. 2S. ¿Sí? Después 1, 2, 3. 2px, 2py y 2pz. ¿De acuerdo? Dice que faltan 2 positivos, siguiendo las reglas. 1, 2. Ese es el electrón diferencial. Cayó en Y. En representación espacial. Digo, este es el X. Este es el Y. Y este es el Z. ¿De acuerdo? Un S está lleno. Vamos con el que sigue. ¿Sí? Un S. Uy. Después. Faltan Vamos los a ver. ovoides en Y, ¿no? Ahí van 4, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos con los que siguen. Aquí va a estar en el eje de las X. 1, semiocupado, en blanco. Ovoides de unicel. En Y. Y ahí están 2, 4, 5, 6. ¿Cómo ven? Bien. Vamos con 7. 7 electrones. No, pues aquí ya nos va a dar tiempo, espacio para más, ni tiempo tampoco. Vamos con el de 7. 7. Un S2, 2S2, 2PX, 2PY y 2PZ. ¿De acuerdo? 2, 4, 5, 6, 7. Orbitales. Un S con 2, 2S con 2, y después vamos con los P1, 2, 3, 2PX, 2PY y 2PZ. ¿De acuerdo? ¿Sí? 4, 5, 6, 7. Este es el electrón diferencial. Representación espacial. X, Y y Z. Un S completo. Más o menos. 2S lleno. Ahora vamos con las P. Más Ay. P. Ya va a ser, fíjense, en el eje de las X, 1. En el eje de las Y, otro. Bueno, acá abajo ya no me va a dar tiempo, otro. Y en el eje de las Z, otro. Todos en blanco porque están semiocupados. 7. ¿Dónde entrará el 8? En X. Entonces, en lugar de ser en blanco, lo coloreo. El 9 en Y, lo coloreo. En 10 el Y. Y ya llegué al gas noble, al kernel, al de 10, neón. El de 11 va a ser a partir de un gas noble. Y ahí cambio la esfera y pongo una esfera roja. Quiere decir que es el kernel a partir de un gas noble. ¿Cómo ven? ¿Le vamos entendiendo? Muy bien. Bueno, nos Sí, quedamos en profe. 7. ¿Sí le vamos entendiendo? Y después vamos a hacer los otros modelitos que son las maderitas. Si ustedes tienen posibilidad de hacer estos modelitos, háganlo. Si no, no los estoy obligando a que los hagan. Yo sé que es cosa de salir y demás, y lo menos que queremos es que salgan, que se arriesguen. Mejor aquí se los dibujamos, muy mal dibujado, por cierto, ¿verdad? Pero pues tratamos de entenderlo. Vamos, con que lo entendamos. ¿Vamos bien? Bien, y nos falta, como ustedes se dan cuenta, para atender todo esto, pues muchos ejercicios y tenemos suficientes. ¿De acuerdo? Muchos. Vamos a basarnos a lo que yo les envié. ¿De acuerdo? A los ejercicios que ya están publicados. Los que nos acaban de enviar ya ni se los publico. Porque es cierto que hay algunos repetidos, pues hay algunos nuevos, pero pues es lo mismo, ¿de acuerdo? Sí, es otro.